Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar entonces con otra actividad más del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Para quienes no lo saben, nos reunimos acá 2 veces por mes para tratar cuestiones que están vinculadas con la traducción literaria y también con otros aspectos de lo que tiene que ver con el mundo de la traducción, ya sea desde un punto de vista técnico, ya sea desde un punto de vista administrativo, y todo lo que normalmente ocurre acá después se ve reflejado en nuestro blog, que es el blog del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires, al que ustedes acceden poniendo ese nombre en el Google, y ahí somos la primera opción. Estas reuniones se filman, se graban, porque las sigue mucha gente que no se puede hacer presente, incluso se ven bastante también fuera de Argentina, gracias al sistema en el que se cuelgan. Por lo tanto, después, cuando esto se transforme en una charla, una conversación, mejor dicho, les pido que esperen a tener el micrófono para hablar, para hacer las preguntas o los comentarios que quieran agregar a lo que se vaya a decir. Les recuerdo que la próxima actividad es si no me equivoco, lunes 16 de julio. Ese día va a estar acá Diego Lorenzo. Diego Lorenzo es el responsable del programa Sur de subvenciones a la traducción que la Cancillería Argentina puso en marcha desde la Feria de Frankfurt de 2010 y que no solamente sigue vigente, sino que se está transformando de a poco en un modelo, ya que fuera de Brasil solamente Argentina tiene este tipo de subsidios en América Latina. El país, si no me equivoco, ya ha invertido en esto cerca de 750.000 euros, con lo cual ya se tradujeron a más de 120 títulos. Y bueno, justamente Diego Lorenzo nos va a presentar en qué consiste este programa y de qué manera entran los traductores, no necesariamente argentinos, pero los traductores al fin en toda esta cuestión. La jornada de hoy tiene un protagonista excluyente, que es Oliverio Coelho. Si ustedes vinieron sabrán que Oliverio Coelho es escritor, y que por esas cosas extrañas que tiene la vida, no solamente es escritor, sino cotraductor de literatura coreana. Entonces, los dejo con Oliverio, que nos va a contar un poquito esto. Una vez que termine, yo le voy a hacer algunas preguntas y después pasamos la pelota como para que ustedes también participen de la discusión. Hola, buenas noches. Gracias por estar acá. Y muchas gracias por la invitación, Jorge. Hay algo muy llamativo en el contacto con una lengua oriental. Especialmente como occidental, uno se da cuenta que las posibilidades de que un texto, una novela o un poema lleguen por vía directa al español son muy reducidas, o en general, tanto el japonés, coreano, chino, las versiones que se hacen en español provienen del inglés o son traductores formados en Corea, China o Japón, en sus respectivas lenguas, que pasan una temporada en general en España, México, ahora en Argentina, incorporan algo del léxico español, pero en general traducen con diccionario y tratan de encontrar un escritor o cotraductor, que en realidad el cotraductor tiene una función de intérprete de alguna manera, ¿no? Pero es un intérprete de un español casi inventado muchas veces. Y por esas cosas de la vida yo viajé a Corea en el 2007 a una residencia de escritores y aprendí algo de coreano y
Naturalmente, muchos traductores coreanos que buscaban su par, su cotraductor para poder llegar al español sin pasar por el inglés, me propusieron trabajar en algunos textos. En ese momento eran 2 novelas. La tierra forastera de Won Sok-yang y La familia itinerante de Gong Seong-ok. Y durante 2 años estuve inmerso en un trabajo cotidiano, incluso creo que mientras más transferencia hay con el traductor oriental, creo que mejor sale la traducción. Por ejemplo, con La tierra forastera tenía poca comunicación con el traductor, era solo vía correo. Él me mandaba una versión, yo la corregía, donde tenía dudas marcaba, reestructuraba, se lo volvía a mandar, él pasaba las correcciones, aceptaba o negaba algunas correcciones, había zonas ininteligibles y había que volver al original. Yo tenía el texto original y trataba de detectar en qué zona se había perdido el texto, sentido, ¿no? Y así pasaban los meses, es un trabajo muy arduo. Y cuando Jorge me propuso participar en este ciclo, pensé que el tema justamente era la intuición y el foco que el cotraductor tiene que agregar a la versión original. Muchas veces hay que guiarse intuitivamente. Y el foco no hay que ponerlo tanto en el conocimiento del idioma, en este caso el coreano, ya que es una batalla perdida. Para aprender una lengua oriental hay que dedicar toda una vida y hay que empezar muy joven y vivir ahí. Si no, es realmente difícil. Puede llevar 10 años traducir una novela por ahí, si uno se arriesga a traducir con diccionario y marcar palabra por palabra. Y creo que pierde fluidez la traducción. Creo que de esta manera, con un traductor que sabe español y un cotraductor que reescribe y sabe algo de coreano, el texto gana agilidad, me parece. Creo que no es una traducción muerta. Y entonces lo importante me parece que es captar los matices al momento de recibir un texto de un traductor oriental. También captar el tipo de hermenéutica que persigue o afantasma a un traductor oriental, ¿no? Porque la cuestión es, un traductor oriental lo que hace es escribir en una lengua que no es su lengua materna. Entonces es una lengua inventada, poblada de fantasmas, poblada de aliteraciones, es una lengua gramatical. Digamos que en otras palabras, cotraducir implica deshacer estructuras que se calcan de una lengua a otra, ¿no? Bloques sintácticos que muchas veces parecen inflexibles y que no están en el original, sino en la manera en que el traductor relaciona 2 lenguas. O sea, en su manera de pensar una lengua que no es literaria. Pensar en una lengua que sí, en una lengua que no es propia. Porque el traductor coreano piensa, sueña, vive en Corea y
fluye en esa lengua. Es muy difícil subir al estudio, encerrarse en una habitación y súbitamente empezar a pensar en otra lengua, escribir en otra lengua. Entonces, cuando uno crea una relación con el traductor coreano, va identificando esos modos de pensar, esos bloques o masas informes que se reiteran. Es importante identificar y deshacer eso porque está en juego el estilo del autor, ¿no? Si no, todas las traducciones se parecen, y de hecho, comparando traducciones, por ejemplo, de mi colega que tradujo La familia itinerante, me di cuenta que se parecían mucho, autores bastante distintos, y que algo se había perdido en la traducción, el estilo y la particularidad literaria de ese autor. Entonces, el cotraductor tiene que reducir al mínimo ese accidente, pero que es un accidente necesario, ¿no? Son dos lenguas que en ningún punto se intersecan, ¿no? Pero bueno, reduciendo ese accidente y intuitivamente agregando singularidades, ¿no? Se puede llegar a una versión legible. Siempre a mí me llama la atención que desde el Instituto Coreano de Literatura a veces hacen concursos, ¿no? Y los traductores novatos presentan sus versiones y hay que hacer un informe sobre esa traducción, y a veces me piden que haga informes, y el valor supremo en ese informe es la legibilidad y la fluidez. Eso se lo piden a un extranjero, ¿no? Supongo que tienen un evaluador coreano que se fija en la fidelidad al original. Pero así como cuando hago informes tengo que valorar ese aspecto, cuando cotraduzco también pongo énfasis en esa legibilidad. Ya no me puedo hacer cargo de la fidelidad al original, porque necesito otra vida, como decía antes, ¿no? Entonces, si es imposible llegar a conocer una lengua oriental de tal manera que uno al traducir sea autosuficiente, creo que uno tiene que enfocarse en los aspectos culturales del coreano, de la lengua y de la sociedad, ¿no? Eso permite decodificar muchísimos malentendidos que hay en una primera versión, en la versión en bruto que a uno le llega. Entender por qué tal o cual referencia es ininteligible. Y de esa manera interpretar lo que el traductor quiso traducir y no pudo. Muchas veces esa es la función del cotraductor. De alguna manera hace una suplencia el cotraductor. Vos lo que querés decir es que tiene que darle palmadas al traductor y decirle, bueno, ya pasó, la próxima. Hay una... Sí, hay también una relación de amistad que consiste en dar aliento, ¿no? Porque el traductor nunca le da aliento al cotraductor, pero sí a la inversa. Porque muchas veces el traductor se empantana de tal manera que uno no puede salvar el texto, hay que retroceder a cero. Y una pregunta que a mí me llama la atención en todo esto que estás contando es que normalmente cuando uno
traduce una literatura ajena, generalmente tiene un cuadro de situación de esa literatura, o sea, sabe a qué se refiere, a qué periodo corresponde, de qué escuela viene, cuáles son las referencias del autor. ¿Qué pasa cuando tenés que vértelas con un texto que corresponde a una tradición totalmente distinta de todas las tradiciones que uno conoce, como es el caso de la literatura coreana? O sea, por lo que decís vos, no empezaste siendo un especialista en literatura coreana, claro, cuando tradujiste. Claro, de hecho cuando empecé a cotraducir, me veía en una situación complicada, ¿no? Porque no tenía las suficientes referencias para entender a qué tradición podía escribirse tal autor. Y por eso empecé a leer más literatura coreana y a leer libros de historia coreana. Y de a poco dejé de sentirme un impostor, ¿no? Porque es importante que, aunque uno no maneje la lengua, sí pueda armar una especie de mapa en la cual puede relacionar un autor con otro. Por ejemplo, ahora estoy trabajando con el mismo traductor de La familia itinerante, el señor Chong, que siempre hablamos por teléfono, y de hecho a veces me cuenta su vida, aspectos, se genera una amistad, como te decía. Y para traducir El hombre gris, que es lo que estamos traduciendo ahora, que tuve que entender toda una escuela literaria. El hombre gris es de Cho In-hun, toda una escuela literaria de posguerra, entender toda la corriente de intelectuales de izquierda, coreanos comprometidos en esa época, y entender el porqué de su escritura, porque 40, 50 años después puede resultar injustificable que tal autor haya optado por ciertas estéticas, ¿no? Pueden ponerse en tela de juicio las elecciones. Cierto que yo soy un occidental, pero incluso como occidental, de pronto un texto puede parecer anacrónico. Y hay que entender la razón de ese texto en un contexto cultural para que traducirlo tenga sentido. O sea, entender la actualidad de esa novela en Corea. Y brevemente, ¿podrías trazar un cuadro de situación respecto de, por ejemplo, qué es lo que pasó en el siglo XX con la novela coreana o con la literatura coreana en general? Con un cuadro de situación me refiero, ¿hay periodos en qué consisten y qué los determina? Hay periodos sintomáticos, ¿no? Porque el Hangul siempre fue una lengua plebeya, ¿no? Fue inventada por un rey para que el pueblo tuviera su manera de leer y escribir. El alfabeto Hangul es perfecto, es un alfabeto fonético que cubre todos los fonemas del chino, pero no es ideogramático, es un alfabeto fonético y es muy fácil aprenderlo. De hecho, yo la primera vez que estuve en Corea, en el 2007, en esos 6 meses, aprendí el alfabeto y leía, podía buscar palabras en el diccionario. La clase intelectual leía y escribía en chino. Podríamos trazar un paralelismo vulgar con el latín, ¿no? Pero era así. Los gobernantes estudiaban en academias, que en general las academias quedaban en templos budistas, y estudiaban el chino, el idioma que escondía la sabiduría, ¿no? Recién en el siglo XX
los escritores optaron por un pasaje masivo al Hangul. Y a principios del siglo XX, cuando esto se estaba dando, Japón ocupó Corea del Sur, Corea, en ese momento las dos Coreas estaban unidas, y fue un régimen tiránico que impuso el japonés como lengua oficial. Entonces se hacía muy difícil publicar en coreano. Muchos escritores aprendieron japonés y los menos nacionalistas publicaban en japonés. Aceptaron esa imposición. La mayoría, con sentimiento nacionalista, siguió escribiendo en coreano, pero como se hacía muy difícil publicar un libro entero por la censura, escribían cuentos. Y de hecho el género más importante de la literatura coreana en el siglo XX es el cuento, que podían circular de otra manera, en periódicos, revistas, donde sí estaba permitido por ahí publicar literatura en Hangul. Y debido a muchas protestas, ¿no? Porque también en un momento se prohibieron los diarios y las revistas en Hangul. Y de hecho hoy en día cualquier escritor debuta, como dicen en Corea, cuando un escritor se presenta en público, con un libro de cuentos, nunca con una novela. La carta de presentación es el libro de relatos, ¿no? Estos escritores que se formaron como cuentistas, a partir del 45, con la independencia de Corea, empezaron a publicar novelas. Entre esos escritores está Cho In-hoon, Hwang Sok-yang, que son tal vez íconos, algunos están todavía vivos, muy longevos, ¿no? Yo quería conocer alguno, pero fue imposible. Y ese periodo posterior a la independencia está a la vez marcado por una literatura social. Cuando no terminaban de dar cuenta del drama de la ocupación japonesa, hubo una guerra interna que vivió a las dos Coreas, donde murió muchísima gente, la guerra fratricida. Y muchísimos escritores temáticamente se vieron condicionados. Recién, a partir de la década del 80, hay una literatura que ya no es de temática nacional, una literatura quizás influida por corrientes literarias occidentales. Hasta la década del 80, salvo los que iban a la universidad y en general se especializaban en literatura francesa o alemana o inglesa, desconocían la literatura occidental, de modo que ya la literatura coreana está más integrada a la literatura internacional y a veces es casi indiscernible el estilo de un escritor joven coreano de un joven escritor norteamericano, por ejemplo. Pero, por lo que vos estás diciendo, entonces hubo una época en la cual todo se parecía bastante a algo así como un realismo socialista, sí. Y a partir de un determinado momento se produjo un corte de esa forma de escritura y apareció otra. Sí, y ese corte me parece que también está dado por la vuelta a la democracia, ¿no? A fines de los 80 en Corea hubo una primavera y antes hubo un largo periodo de dictadura que generó una especie de endogamia, ¿no?
De hecho, en esa época muy poca gente hablaba otro idioma. Ahora es mucho más común, pero en la década del 70, del 80, y de hecho cuando uno va, comprueba que nadie de más de 50 años habla inglés. Y en cambio, todos los que tienen menos de 40 sí hablan inglés. Hay realmente una brecha generacional, incluso fisonómica. Con muchos escritores hablaba de esto, que los que vivieron la guerra, la posguerra y la dictadura en Corea pasaron muchas hambrunas y es una población bastante bajita. Y en cambio las nuevas generaciones son altísimas. Y tiene que ver con los cambios en la alimentación, ¿no? ¿Y sabes cuáles son las razones por las cuales el gobierno coreano decidió promocionar su literatura creando esta figura de cotraductores y invitando a la gente a que vaya a Corea a permanecer un tiempo y demás? ¿Podrías contar eso? Sí. Este instituto de traducción, que depende del Ministerio de Cultura, abarca muchísimas lenguas. Español, casi no hay lengua que quede afuera. Y esta política de promoción me parece que tiene que ver justamente con el fin, la decisión casi política y gubernamental de refundar Corea, ¿no? Una Corea que se parece quizás un poco a lo que fue Japón en su época gloriosa, que fueron para mí los 60 y los 70, donde a partir de las ruinas surgió un gran polo cultural, literario, cinematográfico, y llamativamente a partir de los 90 Corea se transformó en un polo cultural para el mundo occidental, sobre todo, literario y cinematográfico. Y hay una decisión estatal detrás, ¿no? Promocionar el cine y la literatura coreana para posicionarse internacionalmente, ¿no? Me parece una decisión muy inteligente, que va más allá de lo que solemos leer en los diarios, que son información de tratados comerciales, son consecuencias que se ven a largo plazo, ¿no? Y de hecho la imagen de Corea en el mundo está cambiando. Y incluso en Asia, viajando por China, por ejemplo, había muchos jóvenes fanáticos de los grupos de música y del cine coreano. Y esta política, que puede ser una política de exportación cultural, ¿no? Corea también la tiene con sus vecinos, ¿no? Con China y Japón. Es muy elogiable, me parece. Desde el punto de vista de la permeabilidad de la literatura coreana respecto de las literaturas extranjeras, ¿pudiste comprobar si tomaba préstamos, si las modas literarias extranjeras de alguna forma se reflejaban en la producción coreana? Y si es así, te preguntaría también cuáles serían entonces los puntos de referencia. Pude comprobar que en las generaciones más jóvenes las modas literarias norteamericanas sí afectan el imaginario de alguna manera. Kim Byung-ha, por ejemplo, que es uno de los escritores jóvenes coreanos más destacables, es claramente un escritor que tiene un ritmo y un imaginario
hiperurbano, y que si uno cambia Seúl por Nueva York, el texto no pierde nada. Seguramente hay muchos traductores, escritores jóvenes coreanos también influidos por traducciones que mayormente se hacen del inglés. Por ejemplo, escritores latinoamericanos españoles publicados en Corea son muy pocos, pero realmente la literatura norteamericana e inglesa llega en cantidad a Corea. Y es eso lo que la mayoría de los escritores, sobre todo jóvenes, leen. En cambio, los escritores que ahora tienen 50 años, por ahí se formaron leyendo su propia la literatura nacional. Y ahí el trabajo de detectar las influencias es más delicado. Y a veces para detectar influencias yo empecé a leer revistas literarias coreanas. El Instituto Coreano de Traducción tiene una revista literaria que además la publican en inglés y en chino. Ay, qué lástima que no traje una, porque siempre me mandan dos, así que... Y entonces leyendo todos los números fui armando el mapa y pude asociar un escritor con otro. Así como quizás un estudioso de la literatura argentina cuando llega tarda en asociar a Antonio Di Benedetto con Juan José Saer y necesita tomar referencias internas, no se puede guiar por estudios culturales externos, ¿no? Yo emprendí ese trabajo. Es cierto que sí hay una influencia literaria en los escritores consagrados, como Wang Sok-yang o Cho In-hoon. Es la literatura japonesa que leyeron porque hablaban japonés también. Y porque se siguió traduciendo pese al conflicto, mucha literatura japonesa. De algún modo, Japón fue la guía durante muchas décadas, o por lo menos fue el referente en literatura, en cine. En los últimos 30, 40 años creo que Corea creó ya sus propios referentes, pero cuando la literatura coreana era muy nueva, si querían leer buena literatura, si querían leer, por ejemplo, Akutagawa, tenían que buscarlo en la literatura japonesa. Si querían leer un Akutagawa, digamos. Sí. Porque no había todavía un Akutagawa coreano, ¿no? Sí. Me gustaría volver un momento a la figura del cotraductor, porque es una figura bastante curiosa, por cierto. Sí. Y que solo está permitida por el exotismo de una lengua. Bueno, existen muchos ejemplos de cotraductores en las literaturas occidentales. Hay, por ejemplo, estaba pensando en José María Álvarez, que es un poeta español que, sin saber una palabra de griego, hizo una de las mejores versiones que hay de Cavafis. Luego pienso, por ejemplo, en inglés. Hay un excelente poeta que se llama David Ferry. David Ferry es un poeta estadounidense, académico, que solamente maneja el inglés y sin embargo hizo la que todo el mundo considera la mejor traducción del Gilgamesh, del Cantar de Gilgamesh que existe, trabajando fundamentalmente con eruditos incapaces de darle forma de poema a unos textos muy antiguos que estaban escritos en cuneiforme. En todas las literaturas occidentales hay esta figura. Ahora, la pregunta en todo caso, o lo que más me sobresalta a mí en todo esto es, yo entiendo que, por ejemplo, se puede avanzar muy bien sobre las peripecias de una historia,
Pero ¿y cómo se avanza sobre los matices lingüísticos en este caso? O sea, ¿cómo vos como cotraductor, conociendo la lengua a partir de una información, si se quiere, relativamente liviana, podés de alguna manera percibir lo que, citándolo a Calveira, una vez acá dijimos cuál es la temperatura que tiene esa lengua? Sí, creo que se genera primero un conocimiento del traductor. Te decía que era importante esa transferencia que uno puede establecer con el traductor. Y también cuánto uno entra en el texto, en esa versión en bruto, cuánto uno se deja seducir por ese autor. Creo que hay también una decisión pasional, ¿no? En darle forma o desenterrar el sentido de algo que está a la deriva. En ese punto creo que el trabajo que hice con una traductora que se llama Kim Un-kyung para traducir un poeta coreano, Choi, el autor de Autobiografía de Hielo. ¿Vos lo leíste? No, no lo leí. No. Que fue muy gratificante. ¿El sindicalista? No, ese es Baek Musan. Fue muy grato trabajar sobre ese texto porque me apasionó. Choi Sun-ho es uno de los poetas más complejos y sórdidos de la literatura contemporánea actual, ¿no? Y tuve que trabajar sobre cada verso y en sintonía con la poética del autor. Si no existe esa sintonía, creo que esto de lo que hablábamos es imposible. Y sale una mala traducción, ¿no? Incluso las malas traducciones se publican, porque hay una decisión política de que se publiquen cierta cantidad de libros en habla hispana, y si no se publica acá, la publican en México, o en Perú, o en España, y hay libros que por ahí no deberían publicarse, pienso, ¿no? Pero justamente este de Choi Sun-ho debía publicarse, y se publicó por Bajo la Luna, y fue como mi mejor experiencia como traductor. Y además la poesía exige un plus de sensibilidad, y ahí sí se forman pares. Traducir poesía, cuando uno traduce poesía con un traductor, se forma una pareja, es casi un par amoroso, ¿no? Y en la narración eso no pasa, o pasa en menor medida. Hay traducciones que son simples pasajes de una lengua a otra. Por ejemplo, La familia itinerante, que para mí no tenía un gran valor literario, pero era una narración importante sobre cierto periodo de Corea y sobre ciertos conflictos familiares muy comunes en esa época, que eran los 70. Y a veces creo que traducir una novela puede ser solamente un ejercicio técnico, ¿no? Un ejercicio técnico de a dos. Y permite cierta frialdad. En la traducción de poesía, la habilidad técnica no alcanza. Nunca es suficiente la habilidad técnica. Creo que, como vos decías, acerca de este traductor norteamericano, Ferry, sí. Incluso sin conocer, sin haber leído el original, pudo apasionarse y ponerse en sintonía. Ponerse en sintonía. Perdón. Y el trabajo incluso empieza desde el título. Cuando Kim Un-kyung me manda el original, no era Autobiografía de Hielo, sino Gélida Bibliografía, que era un título espantoso, y además
entendía que había un malentendido, una confusión entre lo que es una biografía y la bibliografía. Son confusiones muy, muy comunes. Y son palabras de una misma familia con significados diferentes, ¿no? Pero ahí actúa la intuición, ¿no? Respecto al error, al malentendido. Y recién en una segunda versión o una segunda revisión aparece la posibilidad de encontrar precisión en el texto, darle matices. A veces esos matices son arbitrarios, pero no hay que descartar que un lector agradezca esa arbitrariedad, sin saber que hay una decisión arbitraria del cotraductor de que tal palabra que no le suena bien no puede ir y suena en esa lengua mejor otra palabra que quizás no tenga, no refleje el original, pero funciona internamente en el poema. Entonces creo que en una primera revisión el cotraductor es culpe, ¿no? Y en una segunda revisión hay que tamizar, ¿no? Y de hecho yo estaba interesado en ilustrar un poco esto. Dale. Y traje dos versiones de un mismo poema. Ajá. Me imagino que lo vas a recitar primero en coreano. No, vos por ejemplo podés leer la primera versión, la versión en bruto, y yo leo cómo quedó. Está bien. La mujer que limpia retretes de hombres. En el baño, en un rincón del hotel, se hallan parados en fila largos retretes que llegan a la altura del pecho. Aunque no puedo saber quién es, una mujer a la que solo se le ve la espalda está limpiando el retrete. Se mueve rápidamente la mujer que está de espaldas con guantes de plástico en ambos brazos. Esos guantes de plástico envolverán su piel y con el trapo en las manos de plástico. El gran trapo se removía como pulpo y yo espero a que termine su laborioso trajín parado sin hacer nada al otro lado de la puerta. Los que esperan la salvación saben esperar con ahínco. Por mucho que caigan muertos los que van adelante, la espera de personas que se hallan de nuevo ante la salvación es posible porque sus vejigas no son inflamables. Aunque no sé quién es, sería una muchacha que no vuelve a su pueblo natal, pero para la mujer que dejando tan solo ver la espalda, con un gran trapo en las manos, de arriba a abajo, de abajo, de nuevo hacia arriba, limpia esos largos retretes aquí, donde no lloran ni verdes insectos, florecen en los ladrillos flores vacías que florecen incluso en la nieve. Es Seúl donde abundan las flores vacías. Sonó bastante bien, ¿eh? La mujer que limpia baños de hombres. En el baño, en un rincón del hotel, parados en fila, hay largos mejitorios que llegan a la altura del pecho. Aunque no puedo saber quién es, una mujer a la que solo se le ve la espalda, limpia. Se mueve rápidamente esa mujer de espaldas se mueve rápidamente esa mujer de espaldas con guantes de plástico en ambos brazos. Esos guantes de plástico envolverán su piel y con el trapo en las manos de plástico. El enorme trapo se remueve como un pulpo y yo espero a que termine su laborioso trajín de pie sin hacer nada, al otro lado de la puerta. Los que esperan la salvación saben esperar con ahínco. Por mucho que caigan muertos, los que van adelante, la espera de personas que se encuentran de nuevo ante la salvación es posible porque sus vejigas no son inflamables. Aunque no sé quién es, será una muchacha que ya no vuelve a su pueblo natal, la mujer, dejando tan solo ver la espalda, con un gran trapo en las manos, de arriba abajo, de nuevo hacia arriba, limpia esos largos mejitorios, aquí, donde no lloran ni verdes insectos, pero florecen en los ladrillos, flores vacías que crecen incluso en la nieve, aquí en Seúl, donde abundan las flores vacías. Qué piola, vos te tocó el mejor.
Y son decisiones por ahí mínimas, que por ahí uno pasa 5 o 10 minutos pensando cuál es la palabra justa. No puedo decir la correcta, pero la que se adecúa mejor al ritmo que llega con el traductor, ¿no? Vos trabajás teniendo ante tus ojos también la versión original. Sí. En poesía es mucho más fácil encontrar la palabra dudosa en coreano. En narrativa no, porque uno ya no se puede guiar por las páginas, tiene que ir ubicando asuntos, zonas, diálogos y guiarse por otro tipo de referencias. Y una pregunta... Por eso, aunque suene paradójico, es más accesible traducir poesía si uno va a buscar una palabra en el original. En cambio, abrís una novela y es un mar de palabras que uno no entiende. Sí. Y entonces uno tiene que leer un párrafo y ya se hace la idea de qué es lo que pasa, pero leer una página tal vez lleva mucho tiempo. Vas marcando cantidad de palabras que no entendés. Claro. Y entendés lo que lees siempre en relación a la versión que leíste en castellano, porque es imposible leer la novela entera. Te puede llevar 6 meses. A mí me hace acordar un poco al latín, el modo de leer, ¿no? Cuando estaba en el colegio tenía latín y hacía análisis sintáctico de cada frase. Claro. No podía leer un párrafo entero. Se traducía. En realidad leer era traducir. Claro. Y en este caso en coreano es lo mismo. Está bien. Una cosa que quería saber también y que me gustaría que le expliques en el caso de que efectivamente sea así, es si alguna vez tenés la referencia de lo que estás traduciendo en otra lengua que conozcas. Ah, sí. A veces el inglés, sí. Perdóname, te salió casi como la coreana de Juana Molina, ¿eh? Ah, sí. Sí. Hay libros que te tocó traducir y que me tocó traducir y estaban en inglés y pude comparar más rápidamente, ¿no? De cualquier manera, a veces uno puede discrepar con las decisiones que tomó el traductor en inglés, ¿no? ¿Y pudiste chequear también otra versión? Pero hay muchos más traductores del coreano al inglés que hablan muy bien las dos lenguas. Incluso hay muchos que hablan el coreano, pero su lengua materna es el inglés. Hay una gran comunidad de coreanos en Los Ángeles, y muchos de ellos ya en segunda generación manejan el coreano, pero su lengua materna es el inglés y se han formado muy buenos traductores ahí. ¿Y tuviste la posibilidad de chequear esto mismo en relación con otras variedades del castellano, no necesariamente el argentino? Comentabas que había habido traducciones a México, que había habido traducciones en España y demás. ¿Pudiste hacer ese ejercicio? También, sí. De hecho, uno de los problemas es que la mayoría de las versiones con las que uno trabaja están en un español peninsular, ¿no? Porque casi todos van a estudiar a Madrid. Incluso cuando hablan español utilizan el joder, gilipollas, y tienen el acento, imitan muy bien el acento. Entonces, aunque sepan que el libro se va a publicar en Argentina, lo traducen al español peninsular. ¿Y son conscientes de las diferencias que existen con el castellano de...? Son conscientes de que existe una diferencia, pero no pueden captar cuál es la diferencia. Tienen un léxico que se remite al español que en general se habla en España, ¿no? Y algunos estudian en México, en la Universidad de Guadalajara. Y tienen quizás un español un poco más neutro, pero
solo hay una traductora que nació en Argentina, en el barrio coreano, y que se volvió a Corea, y que es la traductora de Baek Musan, el poeta obrero, y que cuando traduce es consciente de las diferencias que hay entre el español de los distintos países, y trata de buscar una versión que pueda circular sin incomodar al lector, aunque creo que incomodar a veces es necesario, ¿no? Algún español hay que traducir, es imposible llegar al español perfectamente neutro, ¿no? De cualquier manera, en la traducción sí hay escritores que logran ese español perfectamente neutro para internacionalizarse, ¿no? Me parece. El hecho de que en Argentina existe una comunidad coreana, ¿te fue de alguna utilidad a vos para tu trabajo? No me contestes cosas de almacén, ¿no? No, espera, estoy pensando. No, para mi trabajo no fue de utilidad, porque en realidad siempre las consultas las hice con traductores que vivían en Corea. Incluso culturalmente, los coreanos que viven en Argentina no tienen tanto que ver con los coreanos que están ahora en Seúl, por ejemplo. Son habitantes o provienen de países distintos. Si uno se pone a hablar con un coreano de acá, su recuerdo no es de la Corea de hoy en día. Es un país que ha cambiado tan rápido en los últimos 30 años que tampoco ellos se identifican con la Corea actual. Y muchos prefieren seguir acá. Han vuelto de visita y han quedado horrorizados porque nada de lo que recordaban existía, ni siquiera el edificio donde nacieron o la calle del edificio donde nacieron. No hay un reconocimiento histórico, ¿no? Claro. Yo tengo una última pregunta antes de pasar la palabra al público, y es, ¿y a vos como escritor, te tradujeron al coreano? Me tradujeron algunos cuentos en revistas. ¿Y los pudiste leer? No, nunca los leí. ¿Nunca los leíste? No. O sea que no sabés qué tipo de escritor sos en coreano. No sé qué tipo de escritor soy, pero por las consultas que me hizo la traductora, percibí en qué tipo de escritor me querían transformar. Querían suprimir toda la ambigüedad. Había palabras adjetivos ambiguos, sobre todo, que no podían traducirse, que había que definir esa ambigüedad, pulverizar la ambigüedad, ¿no? Ajá. O sea que la ambigüedad no es algo que estaba presente, si querés, en la literatura coreana. ¿Habría que entender algo así? Es algo que se pierde en la traducción, claro, y que hay que agregarlo, me parece, que también es el trabajo del cotraductor, donde hay una zona de ambigüedad, donde uno percibe que hubo ambigüedad, tiene que detenerse a trabajar, ¿no? Pero hay escritores experimentales que son muy difíciles de traducir y si se traducen se puede llegar a perder todo, ¿no? Por eso también a veces el Instituto de Traducción de Literatura Coreana opta por una literatura más conservadora, si se quiere. No una literatura pacata, pero más tradicional, digamos, más narrativa. Sí. Estaba pensando mientras te escuchaba hablar que nosotros hemos tenido acá en varias oportunidades escritores que contaron su experiencia cuando fueron traducidos. Me acuerdo que Alan Pauls contó justamente una serie de preguntas absolutamente estrafalarias de parte de su traductora al italiano, donde, por ejemplo, le mandaba listas de palabras y en una estaba la palabra árbol,
marcada, y él no podía creer que la traductora le preguntaba por la palabra árbol. Claro, y decía, por ahí sugería que no tenía que ir esa palabra Bueno, ahí. En ese caso lo más increíble fue cuando estuvo Rafael Spregelburg, que contó que una obra de teatro de él, que se tradujo al alemán, en la obra de teatro original se hablaba todo el tiempo de dinero, de cuánto ganaba la gente, y al traductor lo incomodaba mucho porque en Alemania no se habla de cuánto gana la gente. Entonces el público se iba a sentir incómodo aparentemente. Bueno, vos me estás contando esto de que tus ambigüedades desaparecían y te planchaban el texto. O sea que evidentemente en todas partes hay problemas. Sí. Bueno, la traducción acarrea ese problema, ¿no? Sí. Es bueno, ese problema al que uno se enfrenta, ¿no? Sí. De los dos lados, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Y en realidad cuando te traducen ya no podés controlar el texto, hay que aceptar que uno perdió la batalla, ¿no? Que ese es el precio de ser traducido. Sí. Y hay que rogar que caiga en manos de un buen traductor. Sí, solamente eso. Bueno, ustedes tienen la palabra. Pregunta, del poema que leíste, el de los baños, cuando dice largos misitorios, ¿por qué largos y no altos? No conozco el texto original, obviamente la pregunta es porque me suena peor a la imagen. Hablas de largos misitorios hasta el pecho, Sí. se me ocurre que altos, pero la pregunta es... Sí, son decisiones arbitrarias, porque también un mejitorio alto podría parecer que está colgado alto, claro. En cambio, uno largo es un mejitorio alargado. Obviamente creo que también la decisión de la traductora influyó en mi decisión. Yo tampoco pude optar por altos. Es curioso que haya hecho la pregunta esa. ¿Vos también lo pensaste? No, porque yo la imagen que tenía es, bueno, los varones conocemos eso, esos baños en los cuales hay toda una larga hilera de mingitorios, que no necesariamente son altos, que llegan hasta el pecho, pero que ocupan un espacio bastante grande, como por ejemplo, qué sé yo, no sé. Pienso en el cine Gran Rex, en el Teatro Gran Rex, por ejemplo, que hay una larga fila así, que en realidad es una ancha fila, más que una larga fila. Pero bueno. Claro, yo me imaginaba mejitorios largos, que empezaban en el piso y casi monumentales, ¿no? Sí. No me imaginaba que estaban altos. Creo que influye también la manera en que uno se figura el objeto, ¿no? Claro. Creo que también hay algo... En eso está lo arbitrario. Sí. Claro. Está bueno esto de la cotraducción, porque en todo caso, si uno descubre después que no está totalmente felizmente resuelto algo, puede decir, no, fue una idea del cotraductor. Claro, o del traductor. O del traductor, sí. Buenas noches. Lo escuchaba con mucha atención porque a mí me encanta Pearl Buck, no sé si la conocen. Pearl Buck fue premio Nobel en 1938, nació en Estados Unidos, pero fue llevada a la China cuando tenía un mes y medio, donde vivió 40 años. O sea que su primera lengua fue el chino, porque fue criada por una ama china y después con un letrado chino aprendió no sé cuántos miles de ideogramas, de manera que era totalmente bilingüe. Pero de todas maneras, a pesar de amar muchísimo a la China, cuando tuvo que empezar a escribir, sus padres eran norteamericanos, y empezó a escribir en inglés libros sobre China que son maravillosos, inclusive hay uno que se llama Mi maravilloso doble mundo, donde habla de esta dualidad, de su amor por la China, de su estadía en China, pero de no dejar nunca de ser una occidental. Y a pesar de que se tradujo a sí misma muchísimas veces y enseñó literatura inglesa en la Universidad de Shanghái y me enseñó literatura china en la Universidad de Washington,
pero tuvo que optar en un momento dado, cuando vino la Revolución China se volvió a Estados Unidos, donde murió, y nunca dejó de ser una occidental, pero sí todo decía ella que se sentía rara traduciéndose a sí misma del inglés al chino, porque había expresiones que nunca iban a poder ser iguales, es un poco lo que usted decía, no se iban a encontrar nunca las equivalencias por la idiosincrasia. Porque la idiosincrasia de un pueblo es intraducible, porque es que está inmerso en toda una realidad, y ella seguía siendo para muchos la mujer de nariz larga, porque los chinos son bastante peculiares para referirse a los extranjeros, pese a que ella dominaba totalmente el chino fue su primera lengua, dominaba totalmente el chino, e incluso se reía de cómo hablaban el chino sus padres, que lo habían aprendido a la fuerza, porque eran misioneros en la China. Como el chino es un idioma silábico, las entonaciones del chino se hacían mal, por lo cual los chinos se reían a carcajadas de cómo hablaban de mal. Y entonces se planteaban esos problemas que usted menciona. Aún para una persona bilingüe, chino-inglés, al traducirse a sí misma, siempre se veían figurillas con ciertos giros idiomáticos, expresiones que decía ella, no tiene traducción, voy a traicionar lo que escribí, porque lo voy a traicionar si lo escribí en inglés y lo voy a traicionar si lo escribí en chino, porque hay todo un universo cultural detrás de todo esto. Porque todo el tiempo que usted hablaba de estas cosas, yo me acordaba de ella. O sea, sus libros son todos de tema chino, uno que otro de tema japonés, pero hay que leer ese libro que es autobiográfico, se llama Mi maravilloso doble mundo, donde cuenta toda esta trayectoria, desde su infancia muy remota hasta su vejez que transcurre en Estados Unidos. Hola, buenas noches. Quería encontrar otro traductor, poeta, escritor que también trabajaba con traducción, era Rolke Campos, que incluso hizo traducciones de coreano con una poeta coreana en los años 80, pero es un libro que ya no se encuentra ni percibe. Y también de aramaico, empezó a hacer una nueva traducción de la Biblia. Llegó al Génesis, pero ahí... También del griego.